Ya, comenzamos. Entonces, bienvenidos a nuestro cuarto día de las segundas jornadas de estudios medievales realizadas a través de medieval.cl en la 11ª sesión, que está a cargo de un amigo muy bueno, colaborador de la página medieval.cl, que es Israel San Martín. Nos visita desde España, desde Galicia. Él es profesor de historia del Departamento de Historia del Área de Historia Medieval, la Facultad de Geografía e Historia y de la Universidad de Santiago de Compostela. Como decía entonces, también colabora con nuestra página y también estuvo el año anterior en nuestras primeras jornadas. Nos trae el tema Edad Media y novela histórica, un nombre bastante sugerente. Así que te doy la bienvenida, Israel. Muchas gracias por estar presente. Ya el público, entonces, tanto aquí en Zoom como en el fanpage de Facebook, les pedimos que, bueno, en el fanpage que escriban sus preguntas bajo esta transmisión en vivo. Y acá las personas también que al final vayan levantando las manos y se expresen con preguntas, comentarios. Así que te doy la pasada, Israel. Muy bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias a vosotros. Quiero agradecer a Jorge Adrián Pérez todo el trabajo que hace por divulgar el mundo del medievalismo, y quiero también darle las gracias por invitarme un año más para estar con todos ustedes. Pienso que la labor que estábamos hablando ahora de divulgación, de trabajo serio, bien hecho, de entusiasmo, tanto en la página medieval.cl como en el muro de Facebook, es decir, todo el proyecto que hay alrededor del medievo, más allá del lugar en el que nace o en el que se desarrolla de forma clásica, tiene que tener un entusiasmo muy grande, ¿no? Y es lo que aporta Jorge Adrián Pérez, que no solo aporta entusiasmo, sino también conocimiento, ¿no? Que es otra de las cuestiones importantes. Dicho esto, voy a empezar con lo que vengo yo aquí a compartir con ustedes hoy. Es un poco reflexionar sobre un género que está a caballo entre varias disciplinas. Ese género es la novela histórica. En la novela histórica nos encontramos con dos elementos grandes en los que diseccionarla, una parte histórica y una parte de ficción. Y esa va a ser un poco los dos polos de reflexión, sí, en los que nos vamos a centrar. Para ello nos vamos a basar en dos novelas, una del siglo XIX y otra del siglo XX, para facilitar las reflexiones después o las comparaciones con los materiales del mundo medieval. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos que una crónica es un texto histórico o que es un texto que refleja una cierta serie de datos que podemos considerar que ocurrieron, pues esa afirmación es trasladable a lo que sucede en las crónicas, en las novelas históricas. En las novelas históricas, los dos casos que traemos aquí hoy hacen mucho hincapié en la veracidad de los hechos que suceden, aunque después hay una parte de ficción. Claro, son dos ficciones diferentes, ¿no? Las de las crónicas y las ficciones de la novela histórica. Las ficciones de las crónicas responden a unas intencionalidades de escritura muy diferentes, ¿no? Las crónicas se hacen para actos de propaganda, para hacer un recuerdo, una memoria de un determinado rey o de un conjunto de reyes. Se hacen con la idea de mostrar la huella divina
en los escritos medievales. Es decir, se hacen todas esas cuestiones imaginarias, ficcionales, que aparecen en las crónicas, tienen otras consideraciones que las que aparecen en las novelas históricas, pero no dejan de ser ficcionales o imaginarias, o como quieran llamarle, y tener ese cierto relato. Por tanto, podríamos establecer así, de forma muy atrevida, una relación entre la cronística medieval, por ejemplo, y las novelas históricas, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a un documento histórico, a libros de historia que se han desarrollado en el 16, en el 17, en el 18, también nos vamos a encontrar con materiales supuestamente rigurosos de historia, donde existen partes de ficción, ya sea una ficción en la narración, en el acabado de la narración, para darle una parte literaria a la historia, como en el desarrollo ideológico en esa narración, ¿no? Es decir, toda la parte ideológica que conlleva una realización de una historia también es parte de una ficción. Como ven, no quiero caer en el tópico de decir que toda historia es literatura, pero existen diferentes elementos en los materiales cronísticos o de las grandes historias de los países, de los personajes, etcétera, que tienen elementos ficcionales, ¿no? En definitiva, que no estamos ante un tema nuevo, no estamos ante una reflexión extravagante o algo pintoresco. Estamos ante una cuestión mollar, una cuestión central en la realización de los diferentes momentos históricos para crear relatos. Eso es lo que es la esencia de lo que nos vamos a encontrar. Bueno, como he dicho, nos encontramos en un tema que ha sido ampliamente tratado, como desde la historia. Por ejemplo, en España tenemos el caso del profesor Corral, ¿no? José Luis Corral, que aparte de ser un prestigioso medievalista, escribe novelas históricas, ¿no? Con un fondo importante de historia. Hay algunos historiadores que, aparte de ser historiadores profesionales, pues escriben novela histórica. Evidentemente, eso no es trabajo científico, sino que es trabajo de divulgación, literario, etc. Por tanto, la motivación fundamental es dar una perspectiva de qué problemáticas plantean las novelas históricas para los historiadores. Es cierto también que hay una idea también que está presente, y es la idea de los diferentes estratos temporales que nos encontramos en las novelas históricas. Es decir, en las dos novelas históricas que nos vamos a encontrar hay al menos dos realidades que se retroalimentan, ¿no? Una realidad medieval y una realidad de su época. La época en la que está escrita la novela es importante para entender qué tipo de Edad Media hay en ese momento. Por eso la división entre una novela del siglo XIX y una novela del siglo XX. La idea que hay de la Edad Media en el siglo XIX es muy diferente de la Edad Media o de la utilización de la Edad Media en el siglo XX, ¿no? Cada generación, cada época construye su historia y utiliza el pasado bajo diferentes reflexiones. Bien, una de las novelas que vamos a analizar, o que vamos a analizar muy brevemente, no se puede analizar nada en 40 minutos, ¿no? Es esta novela de José Javier Esparza, ya del siglo XXI, que se titula El Reino del Norte, ¿no?
Y bueno, he puesto aquí esta foto de estos hombres a caballo porque son, hay aquí, esto ya es una cuestión local, ¿no? Hay un partido político que se llama Vox, que es un partido para unos de extrema derecha, para otros nacionalista español, para otros, bueno, es un partido para otros populista de derechas. Yo no me atrevo a calificarlo de una de otra manera. Dejo ahí que cada uno coja en ese supermercado de letreros el que quiera, y que aprovecha en buena medida muchas de las ideas a las que hacen referencia estas novelas, por ejemplo, de José Javier Esparza y de otros novelistas españoles que utilizan la historia como escenario para enseñar y mostrar un relato del pasado, ¿no? La otra novela que vamos a analizar es esta novela de Ramón López Soler, que se titula Los bandos de Castilla, El caballero del cisne. Bueno, esta es una novela del siglo XIX, ambientada, la otra está ambientada en la época de la Reconquista, que llaman aquí de la Reconquista, ¿no? Que es cuando los reinos asturianos, los reinos del norte, pues se desplazan hacia el sur y van ganando terreno al mundo musulmán. Esta se centra en la época de Juan II, en los principios del XV, cuando hay una especie de gran torbellino en los reinos hispánicos, porque Juan II llega al trono siendo un niño, y pues es un reinado muy atribulado, con muchas idas y venidas, etc., ¿no? Por tanto, tiene otra matriz y otra utilización, como veremos. Bueno, lo que vamos a ver, el esqueleto de lo que nosotros nos vamos a ir siguiendo, pues va a ser, vamos a primero explicar un poco la cuestión historiográfica, después nos vamos a centrar en los textos de los que vamos a hablar, los contextos en los que están situados, vamos a precisar quiénes son los autores de las novelas y acabaremos viendo algunos extractos de las novelas que nos llevarán a una serie de reflexiones finales. Bueno, en cuanto a la cuestión historiográfica, necesitamos algunas herramientas para poder trabajar con estos materiales tan delicados. La novela histórica es un material especialmente sensible porque, como digo, contiene partes ficcionales y partes supuestamente veraces o que pretenden ser veraces. Entonces, cuanta más armazón y cuanto más precauciones metodológicas tengamos, mejor. Así, la historia intelectual, el estudio de los diferentes estratos de los autores o el reaprovechamiento del medievalismo en unas circunstancias diferentes a las que se produjeron. El neomedievalismo es una línea de investigación emergente en los últimos años. Serán herramientas importantes, ¿no? Además de autores clásicos de la narratividad histórica, como es el caso de Hayden White, podríamos poner a Frank Ankersmit y a otros tantos, ¿no? Las últimas reflexiones en relación a esto. ¿En qué se plasma todo esto? ¿En qué toda esta verborrea de libros y tal? ¿En cómo lo llevamos a estudio? ¿Bajo qué cuestiones? Pues vamos a ver. Claro,
Hay una oposición entre lo verdadero y lo real, ¿no? Es decir, yo puedo decir que algo es verdadero, pero eso que tú dices que es verdadero no tiene que ser necesariamente real, ¿no? Hay un cambio, por tanto, en el abordaje de todos estos materiales previo para su análisis, y es cambiar lo verdadero, la dicotomía entre verdadero y falso, por la dicotomía entre la realidad y la ficción. O sea, lo real y lo imaginario, lo que es real y lo incorporado a lo real, ¿no? Entonces, en definitiva, tenemos una nueva realidad y esa nueva realidad que vamos a estudiar contiene toda una serie de elementos reales y una serie de elementos ficcionales. Y esa es la materia fundamental de abordaje de este pequeño análisis, ¿no? Es decir, que vamos a entender la realidad, vamos a entender el pasado, vamos a entender la historia como un conjunto de acontecimientos donde hay una parte que es real y una parte que es ficcional, una parte que es añadida. Claro, podemos operar dentro de los dos elementos, ¿no? ¿Qué es lo ficcional? Lo ficcional puede ser lo inconsciente, lo ficcional puede ser la parte no veraz de lo real. Ahí podemos meter lo que queramos, pero son elementos importantes para analizar este tipo de obras y es un poco el resumen así, un poco así de brocha gorda de algunas de estas obras. Bien, el texto del siglo XIX, Los bandos de Castilla, o El caballero del cisne, es un texto del año 30 de Ramón López Soler, ¿no? En el que se recrea pues una lucha por un amorío entre dos nobles en ese reinado tan complejo y tan lleno de enfrentamientos entre nobles, entre la nobleza y el rey, etcétera, que es el reinado de Juan II. El libro relata esa lucha entre Ramiro de Pimentel y Pelayo de Luna, que es pariente de don Álvaro de Luna, el gran apoyo de Juan II en su reinado, por Blanca de Castromarín. Y este es un poco el resumen de la obra, ¿no? La lucha entre estos dos autores. La obra es descriptiva, es una novela del 19, es una novela que nos lleva mucho a cuestiones de los diferentes personajes, pero relata muy bien los paisajes, relata muy bien el ambiente romántico que quiere mostrar la novela, porque hay una conexión con Walter Scott, ¿no? Que es el gran referente para López Soler. Eso lo veremos un poquito más adelante. Vale, entonces eso es la utilización del medievo en el siglo XIX. El siglo XIX es el gran renacimiento del mundo medieval. Se están fabricando los estados-nación y los estados-nación requieren materia para darle solidez intelectual a sus pasados, ¿no? Y entonces la Edad Media es un pasado muy interesante para traer a la construcción de los diferentes países, ¿no? Es decir, España existe desde la Edad Media, Francia existe desde la Edad Media, Alemania existe desde la Edad Media, es decir, todos los países que se convierten en estados-nación fabrican, buscan, trabajan para recobrar ese pasado. Y ahí es donde también tienen un papel autores que están ahí a medio camino, como Walter Scott y otros tantos autores
del XIX que también utilizan el medievo. Acuérdense, por ejemplo, de Ivanhoe, ¿no? de Walter Scott, que es un texto clave para entender las transformaciones que ha sufrido lo que hoy conocemos como Robin Hood, ¿no? Es decir, el Robin Hood que hoy conocemos, las películas, etcétera, tiene mucho que ver con la labor de Walter Scott. Es muy interesante conocer cómo evolucionó la idea y el personaje de Robin Hood desde los pocos restos medievales que hay hasta Ivanhoe, ¿no? Porque es un proceso de diferentes textos, de diferentes autores, de idas, de venidas, etc., ¿no? Me parece que es otra de las cuestiones importantes de la Edad Media, ¿no? La Edad Media tiene una proyección fuera de la época medieval que también merece ser investigada y merece ser tratada. De ahí la idea que exponía en el primer apartado de lo que se denomina neomedievalismo. Otra gente le tiene otros nombres, ¿no? El medievalismo en la época contemporánea, etc. Y esto es lo que ha servido a muchos departamentos de literatura medieval, sobre todo, le ha servido para hacer trabajos, por ejemplo, de Juego de Tronos, de las diferentes, de Vikings, de todas las series que hay por ahí circulando en las diferentes plataformas, ¿no? Pero desde un punto de vista académico. Bueno, esta es una primera cita que he rescatado de la novela de Soler. Fíjense, por consiguiente, la obrita que se ofrece al público debe mirarse como un ensayo, no solo para andar fundada en hechos poco vulgares de la historia de España, sino porque aún no se ha fijado en nuestro idioma el modo de expresar ciertas ideas que gozan en el día de singular aplauso. ¿Qué refleja Soler aquí? A ver, Soler tiene una gran... se está refiriendo a Walter Scott, ¿no? Pero fíjense que la novela la sitúa como un ensayo, ¿no? Es muy interesante el posicionamiento en el género. El otro libro, la otra novela histórica a la que nos vamos a referir es esta novela de José Javier Esparza. José Javier Esparza es un periodista que con el tiempo se ha convertido en un grandísimo divulgador de historia. Tiene un programa aquí, una televisión de corte conservadora, programa de debate, etc. Durante muchos años trabajó también en un periódico conservador, en el diario ABC, aquí en España, y viene escribiendo diferentes libros, tanto de interpretación histórica, de reconstrucción histórica del pasado, ¿no? Sobre todo de esta época, de cuando, según él, se funda España, la reconquista, el neogoticismo, los visigodos, la colonización, etc. Un poco ese mundo medieval. Y es un divulgador muy reconocido en algunas esferas y tiene una trilogía en relación al caballero del jabalí blanco. Ven aquí el jabalí en el escudo, y del que forma parte esta novela. Bien, por tanto, no es tampoco inocente la idea de que yo presente al autor en ese marco conservador, porque ese marco conservador va a hacer que el aprovechamiento medieval tenga un sentido muy concreto y tenga el sentido de buscar ese origen de la España actual en este momento medieval.
un vínculo que va a llevar a la España de los visigodos, ¿no? A ver, yo estoy hablando, y disculpen por ser tan local, ¿no? Porque es muy local lo que digo. Estamos hablando, por tanto, del mundo medieval que quiere llevar hasta el siglo VII, siglo VIII de los visigodos, etc., ¿no? Y establecer una continuidad entre el gran mundo visigodo, los reinos asturianos que comenzarían la Reconquista, los reyes católicos y de ahí el imperio español hasta hoy, ¿no? Evidentemente no como un imperio, pero sí como una nación, con una continuidad, con un esencialismo histórico, etc. ¿De acuerdo? Estas son las dos novelas, ¿no? A ver, aquí hay un resumen, ¿no? El Reino del Norte novela un episodio verídico de los inicios de la Reconquista, el golpe palaciego contra Ramiro y la batalla de Cornellana, donde el Reino de Asturias se jugó literalmente su destino. La batalla de Cornellana no hay evidencias empíricas que sucediera, y fíjense el lenguaje, ¿no? Un episodio verídico. Juega mucho con estas cuestiones. Y esto es muy importante, porque las novelas históricas es un acercamiento a la historia por parte de mucha gente, que no tienen por qué ser especialistas en historia ni estudiosos en historia. Mucha gente piensa, como en el caso del cine, que lo que está diciendo sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el Cid o, en este caso, sobre el mundo asturiano, es verdad. No se plantea la posibilidad de que sea de otra forma. Por tanto, es muy importante subrayar algunos términos que utiliza el propio novelista. Para reforzar esto, ¿no? Toma pie en circunstancias históricas reales que sucedieron de verdad, o al menos así lo relatan las crónicas, y las envuelve en otras circunstancias imaginadas. Fíjense que aquí ya se muestran los dos grandes apartados en los que hemos ido a buscar para trabajarlos, que son lo real y lo imaginario. ¿De acuerdo? Lo real, supuestamente real, lo que pasa que después ahí hay que ver qué tipo de real es eso y toda la trama literaria que introduce Esparza en su texto. Bien, ¿qué contextos tenemos? Bueno, ya lo he seguido avanzando. Hay un contexto literario, en el caso de Soler, me refiero primero a la novela del siglo XIX. Pues hay un contexto historiográfico que tiene que ver con... Hay muchos que dicen que esta es la primera novela histórica en España. Bueno, yo aquí no me atrevo a decir nada. Después, en esa misma época hay un puñado de novelas basadas en la época de Juan II. Es muy, muy interesante también este tema. Hay otros autores que eligen el reinado de Juan II como escenario. Y después hay dos reinados en los que está jugando, en el que vive Soler, que es el de Fernando VII, y el al que refleja el mundo medieval, que es de Juan II. Por tanto, tenemos un contexto histórico, un contexto cultural y un contexto literario, ¿no? Bueno, aquí esto es para la otra novela. Ahí tienen el Reino de Asturias, así para que sepan, España es esto, y aquí está el Reino de Asturias, y esto serían los que van bajando poco a poco, luchando contra los musulmanes, ¿no? Aquí hay una idea básica, y es la idea de reconquista, ¿no? La idea de reconquista es discutida. Para muchos, la reconquista es el principio de una recuperación de la España visigoda y la construcción de la nueva España católica, etcétera, en base al
lo que ellos llaman el primer Parlamento europeo, que serían las Cortes de León, etc. Y hay otra parte de la historiografía que sostiene que no es así, que la llamada reconquista es mejor llamarle expansión territorial y que es simplemente un desplazamiento hacia el sur de los reinos asturianos, sin tener esa idea teleológica, esa idea católica, etcétera, ¿no? Ese es el contexto histórico que es aprovechado, como digo, por Esparza para situarlo en ese pensamiento conservador que trata de construir una idea esencialista de España. Por ejemplo, ahora acaba de publicar un libro sobre los hitos españoles en la historia, ¿no? Entonces, las primeras cortes en España, todo lo primero, hay muchísimas cosas que se hicieron primero en España, ¿no? Entonces, es esa idea de crear lo propio, de ir en contra de la leyenda negra, bueno, de toda una serie de debates locales que hay aquí en España, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el contexto. Y hay otro contexto que es el propio contexto de la España actual, ¿no? Que es un contexto en el que el nacionalismo y el populismo tienen un significado importante. En este caso, este nacionalismo asociado a este partido, Vox, que trata de excitar el ego colectivo español recurriendo a estas bases, ¿no? Y estos libros, estas ideas están muy conectadas con eso y con una idea que han recogido muchos autores después del franquismo sobre esta mezcla entre catolicismo, nacionalismo, la Gran España, etc. Bien, los autores. Vamos a ver, Soler vivió muy poco, es un hombre que murió pronto y escribió con diferentes seudónimos, ¿no? Tiene un posicionamiento en los textos siempre vinculándose a literatos de fuera, sobre todo a Scott y otros, y muchos lo consideran de un plagiador, ¿no? O sea, hay trozos que después veremos que son copiados literalmente de Walter Scott, por eso muchos lo reducen a ser un triste plagiador, ¿no? Pero fíjense, cuando nosotros analizamos una crónica medieval, para que vean las comparaciones, también muchas de las crónicas medievales se apropian de textos anteriores, ¿no? Es decir, no es lo mismo porque aquí hay un autor, es cierto que hay un autor, es diferente, pero la dinámica, la intertextualidad es muy similar, ¿no? Después también hay, como digo, un autor por delegación, ¿no? Que es Scott, ¿no? O las diferentes crónicas que utiliza. En el caso de Esparza es un periodista que nació en el año 63 y sigue en activo. Tiene diferentes estratos para su análisis, ¿no? Hay un autor que podemos ver como periodista, autor pues, posicionado ante la actualidad. Existe cómo han construido la idea de José Javier Esparza parte de la crítica y cómo hay una parte también de la historiografía que lo desecha, lo desdeña, lo menosprecia, al no ser un historiador profesional, al ser un divulgador y al tener ese cedazo conservador, ¿no? Bien, pasa todo eso, pero es un autor que vende muchas novelas, que tiene un programa de televisión, que escribe libros, que escribe artículos, por tanto, que tiene un sitio en el campo literario y en el campo de la construcción de las memorias y de las historias en el espacio público, ¿no? Y por tanto, yo pienso, y esto es una consideración personal que no tiene nadie que compartir, que es importante su análisis.
Vamos entonces, presentados las novelas, los autores, las cuestiones intelectuales para el abordaje, sobre todo la construcción de la realidad, vamos a ver el análisis de las novelas, así en base a algunas frases, algunos extractos que me pueden decir que son, bueno, que pueden ser intencionales, por supuesto, ¿no? Yo lo que estoy diciendo aquí no tiene por qué ser lo que es, sino es una humilde perspectiva. Bien, vamos a empezar con Soler, perdón, con esto de la reconquista que tenía aquí, ¿no? Para que vean la idea de Esparza, ¿no? El reino de Asturias es una continuación de la monarquía visigoda hundida en Toledo y la idea de los campesinos independientes, de recuperar tierras. Bueno, esta es una idea antigua que viene de otro autor que se llama Sánchez Albornoz, muy discutida, etc. Bueno, esto era para cerrar el otro y vamos con las intenciones de los bandos de Castilla del texto del 19. Fíjense, la novela, esto lo escribe él, tiene dos objetos: dar a conocer el estilo de Walter Scott y manifestar que la historia de España ofrece pasajes tan bellos y propios para despertar la atención de los lectores como las de Escocia y de Inglaterra. Por tanto, se arroga a Walter Scott y dice, bueno, ya que eso se hace en Inglaterra y Escocia, vamos a traer eso a España. Y esa es la principal función de Soler. Como vemos, un caso más de algo que se ha denominado colonización historiográfica, ¿no? Los países dependientes de las grandes narrativas y de los grandes centros literarios como es España, ¿no? de Inglaterra, hoy en día de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, etcétera, pues ya tenía esa mentalidad en ese momento, ¿no? Fíjense, hemos traducido al novelista escocés en algunos pasajes e imitándole en otros, es decir, el autor se muestra como una especie de traductor y como un imitador. Ante eso, esas críticas que veíamos antes en la construcción del autor, diciendo que era un plagiario, etc., sí tiene sentido, pero es reconocido por él mismo. Bueno, la modestia, otra de las características medievales, ¿no? Y que tienen algunos autores, lánguida es la narración y poco digno de interesar a los lectores, etc. La valoración de la época a la que va a referirse Soler, que la de Don Juan II no es lo más a propósito para una novela histórica, ¿no? Porque no ha sido marcado por los grandes vicios, grandes virtudes o grandes valores, ¿no? Como después fue el reinado de Isabel la Católica. Es decir, es una época atribulada, es una época no especialmente brillante de la historia de España, pero él ha decidido insertar ahí su relato. Bueno, hay una gran precisión en los personajes, en la construcción de los diferentes personajes históricos que salen, intenta situarlos, intenta relacionarlos buscando un orden histórico, etc., ¿no? Fíjense el rigor que quiere presentar en la obra. Píntase la batalla de Aíbar contra el sentir de los historiadores que pretenden que los castellanos no tomaron parte en ella. Es decir, hay una idea de ruptura, de posicionamiento, etcétera, en el texto. También el dominio de las fuentes hace en este caso en mención de Juan de Mariana, ¿no? Juan de Mariana en el siglo XVI va a ser uno de los grandes autores que introduzcan todo el bloque grande para construir más tarde la historia de España. Por tanto, el conocimiento de Mariana es importante para mostrar este relato
o estas inserciones históricas. Y no es fácil, Mariana. Bueno, el intento de veracidad en lo que se dice, creímos deber seguir el dictamen más fundado, es decir, dando opinión de, bueno, vamos, esto es veraz, ¿no? Esto de veraz lo tenemos que colocar en nuestro análisis dentro de lo real, ¿no? Acuérdense de las precisiones que habíamos tomado al principio. Sin adulterar los hechos de aquella época en términos que la presenten bajo otros aspectos de que realmente tuvo. Fíjense, por tanto, el intento. No, esto es una novela histórica, voy a reflejar los paisajes, pero hay una cierta idea de reflejar cuestiones reales. Bueno, las citas a fuentes de la época, ¿no? La crónica de Juan II, la crónica de Álvaro de Luna, las semblanzas de Guzmán, son todos textos de la época que seguramente no leyera de forma directa y sí indirecta por otros autores o por literatura secundaria. Bueno, no digo, aquí sigue con la cuestión de las fuentes, nuestros historiadores y cronistas, él apela continuamente a escritos del pasado para apoyarse, ¿no? De nuevo aquí, Fernán Pérez de Guzmán, y aquí Scott, ¿no? Scott es inimitable cuando pinta las flaquezas del corazón humano, Lord Byron cuando nos revela sus misteriosas dudas y el terrible bien de sus pasiones, es decir, la importancia de Walter Scott. Aquí traigo dos textitos, donde se ve que es una copia directa de Ivanhoe, de Scott, ¿no? Parte del texto, ¿no? Que son dos trocitos de copia para que vean que también hay una parte de plagiario, una parte de intertextualidad en el texto. Bien, vamos ahora con el análisis de José Javier Esparza. Vamos a ver. En una de las partes de la novela dice que él trata de imaginar todo lo que la crónica omite, ¿no? Con lo cual nos lleva directamente a nuestra posición historiográfica de partido, lo real y lo imaginario. Y ahí es donde, ¿qué pasa? Que lo real está tamizado también por una ideología concreta, etcétera, que también es imaginada. Por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Lo real y lo imaginario. Aquí es una cuestión ya de la relación que trata de establecer contra lo musulmán, ¿no? La novela es el musulmán siempre es el malo, tienen todos los vicios, son infieles, son traicioneros, tienen todas las ideas negativas que nos podemos imaginar, ¿no? Y además este neogoticismo que trata de establecer Esparza, es decir, el neogoticismo es la idea de buscar en el mundo visigodo los orígenes de la nación española o en este caso los orígenes de la monarquía asturiana o de los reinos asturianos en el estado visigodo o en la España visigoda. Es totalmente, tendríamos que tener aquí un cuchillo, es decir, la España visigoda, no existe España en esa época, no podemos hablar de España hasta el Estado moderno, etcétera, ¿no? Pero no nos vamos a meter en todas estas precisiones. Bueno, en esa idea que nos pretende traer al mundo actual Esparza está la cuestión de buscar un pasado prestigioso, ¿no? El hallazgo de la tumba del apóstol sería importante y lo hubiera cambiado todo. Esto es una exageración, ¿no? Porque las crónicas asturianas precisamente rebajan muchísimo la importancia del descubrimiento del sepulcro, de la tumba,
Entonces esto es una exageración, ¿no? La idea también de buscar en ese nacionalismo esencialista español a Santiago como el patrón de España, etcétera, ¿no? Y fíjense las derivas o las sobresignificaciones que existen cuando se habla de que Carlomagno se apresura a establecer lazos con Oviedo, bueno, una serie de cosas. Bueno, en la trama personal, Esparza trata de reconstruir una novela de relaciones entre este caballero del jabalí blanco que va a beber los vientos por una mujer a la que tiene que acompañar, pero que esa mujer tiene otro prometido, ¿no? Entonces ahí va a haber una serie de diálogos, de escenarios, la idea del héroe, ¿no? Y de la persona que es capaz de renunciar al amor por los principios de lealtad, etcétera, ¿no? La búsqueda o la referencia a los grandes mitos de la historia de España, Pelayo, Covadonga, Alfonso el Católico, es decir, la cuestión más esencialista y compleja, ¿no? La cuestión de Pelayo, Covadonga, como saben, todo eso pues tiene diferentes lecturas, interpretaciones, etc. Bueno, aquí es la cuestión de la otredad, la cuestión del musulmán, fundamentalmente, ¿no? Que vienen a Ceifas para aplastar a sus gentes, arrasar sus campos, raptar a sus mujeres y sus hijos. Ese es un ejemplo de cómo nos presenta, no muy diferente de cómo lo hacían las crónicas en su momento, ¿no? La idea del otro musulmán como siempre alguien con todos los principios negativos en relación a lo cristiano. Bueno, aquí las proyecciones ideológicas de las monarquías, ¿no? Son los aristócratas los que eligen al rey, y aquí no va a ser, el rey va a hacer nombrar a alguien de la familia real, es decir, toda una serie también de proyecciones de cómo la monarquía pues, tiene un funcionamiento ya como el actual en esta época, ¿no? Y este es también una parte de la construcción de los roles de género, ¿no? Nuestro deber es combatir y labrar, el de ellas, asegurar que todo eso sirva para las generaciones venideras. Bien, como ven, lo real y lo imaginario lo podemos diseccionar, podemos ver que hay una serie de hechos reales, pero con interpretaciones diferentes que existieron, y una parte imaginaria, literaria, ficcionada, donde complementa esa realidad y la ayuda a lo real y lo ayuda a modelar, ¿no? Es un poco todo en conjunto, esa realidad resultante, ¿no? Es decir, unos hechos reales que son interpretados y que son interpretados con la ayuda de lo ficcional, ¿no? Entonces, esa es en realidad la finalidad máxima o la finalidad última de la novela histórica. Algunas de las reflexiones que podemos hacer: no hay una verdad absoluta, hay diferentes relatos que se van confrontando, es decir, no hay en la parte de lo real una verdad, algo que podemos decir que esto fue lo real. Sí que podemos decir que existió Alfonso III, pero ni siquiera podemos decir que existió Pelayo. En la época del 19, algunos autores discuten el reinado de Juan II bajo diferentes modelos. Esta obra nos da una idea de un reinado débil, con problemas, etc., ¿no? Yo creo que muestra que la novela histórica es muy importante para crear memorias, ¿no? Para crear historias, para crear
que en realidad la historia y la memoria pasan a ser de la gente y que las creencias populares son importantes dentro de la construcción de lo político, de la historia, etc., ¿no? Hay desbordes de significado en las dos obras, desbordes propios del siglo XIX y desbordes propios del contexto de producción en el que surge la novela de Esparza, ¿no? También tenemos que, así como nos preguntamos siempre que lo real es la parte de la realidad que tiene más veracidad, etcétera, lo ficcional también tiene parte de veracidad, ¿no? De veracidad en el sentido de que eso puede ayudar a construir lo real o que puede ser directamente real. Por tanto, esa división entre la realidad, lo real y la ficción también tiene algunos lugares de intersección donde se diluye. Bueno, la cuestión de lo real ficción, eso ya lo hemos hablado, igual que la recepción, ¿no? de quién es la historia al final, en quiénes son la gente que lee, que compra las novelas y que se apropia de esos discursos, de esos relatos, etcétera, no la vas a quitar de ahí, ¿no? Y la similitud a la que hacíamos alusión entre los materiales medievales y los relatos de ficción novelada, aunque su objetivo es diferente. Nada más, muchas gracias. Jorge, ¿me escuchas? Sí, te escucho, muy Sí, bien. terminé. Sí, muchas gracias Israel por tu presentación. Da bastante para reflexionar en torno a la importancia también que tiene la novela histórica como fuente de aprendizaje y acercamiento también al periodo, Sí, especialmente medieval. sí. Me gustaría ver la posibilidad, si es que alguien quiere comentar, eh, eh, preguntar algo, si tiene alguna duda, si tiene alguna consulta, puede escribirla acá en el chat o dejarla también en el fanpage. Eh, alguna idea que complemente o algo. Para que dediquemos unos minutos como a un plenario con respecto al tema este que nos presentó Israel. Ya bastante bueno, me gustó, me hizo pensar bastante particularmente. A ver si es que alguien levanta la mano, puede levantar la mano, reaccionar. Yo acá tengo también algunas inquietudes. A mí personalmente me cuesta acercarme a la novela histórica, ¿ya? Yo creo que los que de repente nos dedicamos un poco a la historia más dura, como que dejamos un poco de lado el tema de la novela histórica, siendo que hay importantes fuentes. Eh, por ejemplo, yo personalmente en mis prácticas en tema de pedagogía, yo la he utilizado como uso didáctico, de repente en un trabajo conjunto con algún profesor del área del lenguaje u otro, donde se puede extraer bastante aprendizaje del tema. Eh, pero la pregunta en el fondo que me surgió, así como la historia en sí puede ser un poco, en un momento tú lo mencionaste, tendenciosa, ¿ya? Puede ser también que la novela histórica tenga un manto tendencioso en su trasfondo, en el aprendizaje que uno que deja del periodo,
con respecto al periodo determinada novela? Sí, básicamente sí. He puesto estos dos ejemplos para demostrar, así muy someramente, porque no hay posibilidad de profundizar, que sí, ¿no? Es decir, la novela histórica es una herramienta para el historiador, no deja de ser un lugar para ir a extraer eh, informaciones, ideas, interpretaciones, y yo he aprovechado en numerosas ocasiones algunas de las reflexiones de algunos novelistas para dejar claro algunas ideas sobre el pasado medieval, ¿no? En este caso, los dos autores lo utilizan, uno para mostrar su proyecto romántico y su idea de relanzar en este siglo XIX España un contexto difícil como es el reinado de Fernando VII, y el otro en buscar los orígenes conservadores o de las ideas conservadoras o de los partidos más conservadores en relación a la idea de España, ¿no? Aquí hay un debate desde hace años en relación a eso, ¿no? La novela histórica, por tanto, como dices, no tiene una aceptación por parte de todos los historiadores como un material a utilizar. Es decir, lo que has dicho tú es una de las opiniones que hay, ¿no? A mí me cuesta aproximarme a la novela histórica porque son materiales, pues yo prefiero hacer historia, como has dicho tú, más dura, etcétera. Sí, muchos historiadores dicen eso, otros dicen directamente que no se puede investigar novela histórica, que la labor del historiador es otra, otros son indiferentes. Pero bueno, yo pienso que son una serie de materiales más para el historiador, son una fuente, y hay diferentes tesis de novela histórica, algunas más vinculadas a la literatura, evidentemente, pero los historiadores podemos aprender mucho de la novela histórica y podemos aprender mucho de los análisis de la novela histórica que hacen los investigadores de literatura, ¿no? Que no deja de ser un diálogo, como digo, muy similar al que existe en el estudio de la cronística medieval, ¿no? Entre cuando en una actividad se reúnen filólogos, historiadores, paleógrafos y filósofos a hablar de una crónica, de un autor medieval, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una posibilidad, evidentemente minoritaria, evidentemente eh, que no es una línea de investigación importante, pero que está ahí y que hay profesores, por ejemplo, el profesor Rogerio Puga en Lisboa, en la Universidad Nova, que ya ha hecho un congreso en relación a estos temas, ¿no? De la ficción y cómo la ficción, la relación entre estas dos cuestiones que he planteado yo aquí, ¿no? Entonces, y ahí, en este encuentro que se celebró en el año 20, pues hubo historiadores, hubo filólogos, hubo historiadores del arte, es decir, hubo de diferentes matrices disciplinares y ahí se discutió sobre todas estas cuestiones vinculadas a la novela histórica. Siguiendo más o menos con la misma línea, la pregunta, ¿crees tú que a futuro sea como una nueva herramienta del aprendizaje histórico, quizás en el sentido de que la novela histórica
sea hecha por gente que está más relacionada a la historia en sí mismo, porque me pasa, por ejemplo, cuando yo me enfrento a una novela histórica que sinceramente, como te dije, hace años que no leo, pero es por falta de tiempo justamente, porque priorizo temas de historia más dura relativas a investigaciones, cosas así. Pero cuando me he topado con novelas, yo miro la solapa del texto generalmente y me fijo un poco en el currículum o en la trayectoria del autor, ¿ya? Entonces, pasa que me he encontrado con autores que son realmente especialistas en el periodo. Entonces, desde ese punto de vista, podría ser también que más adelante sea como una fuente de conocimiento para el periodo. Yo creo que no, Adrián, Jorge, yo creo que no, porque, a ver, la novela histórica, pero fíjate dónde lo sitúo yo, pero es una perspectiva personal, ¿eh? Me interesa la novela histórica porque la novela histórica ejerce como esas novelas populares, ¿no? Los cómics crean una idea de la historia que el historiador tiene que tener en cuenta, ¿eh? Es decir, para nosotros no, para ti, que eres un profesional, etcétera, no vas a ir a una novela histórica a aprender nada, ¿no? Porque además esta novela, por ejemplo, es una novela de 600 páginas, ¿eh? Es una cosa tremenda, la de Esparta. O sea, que lleva su tiempo, etcétera. Y como dices tú, pues prefieres ir al especialista de la época. Pero lo que me preocupa por donde yo me intereso por esto es porque la cultura popular, la novela popular y la novela histórica, es decir, crea un relato, una idea sobre el pasado, ¿no? Y yo creo que nosotros, o alguno, tiene que estar interesado en de dónde vienen esas ideas, ¿no? Es decir, ¿por qué mucha gente piensa que Pelayo es uno de los orígenes de España? ¿Por qué mucha gente piensa eh, eh, o por qué en el 19 Walter Scott y tal? Pues eso tenemos que precisarlo, ¿no? Tenemos que conocer. Cuando hablamos siempre decimos, qué difícil es ver o entender lo que piensa la gente, las ideas de la gente y tal. Pues muchas de las ideas de la gente, las mentalidades, las creencias, vienen muchas veces de las novelas, de las películas, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué idea tenemos nosotros, por ejemplo, del oeste, ¿no? A partir de las películas de vaqueros, ¿no? De John Wayne o de los spaghettis westerns y todo eso. Eso es, pues mucha gente piensa que esa fue la verdadera, lo que sucedió allí, porque lo cuentan en una película, ¿no? O, por ejemplo, las películas de la Segunda Guerra Mundial, o las películas de determinadas batallas, o Rommel, el zorro del desierto, o el Cid, o, como te digo, Robin Hood, es decir, yo creo que ese es el interés, ¿no? Un poco la forma o el intento de buscar esas mentalidades, esas creencias sobre la historia y a partir de qué surgen, ¿no? Porque date cuenta que estas novelas, por ejemplo, la de Esparta vende muchísimas novelas, este hombre, ¿eh? Y Sí. eso queda en la gente, queda en lo que piensa la gente. Y eso lo proyecta después. Crea realidad, crea historia. A lo mejor influye más él que un profesor de historia que escribe una obra sobre la Reconquista, que es un rollo patatero tal, y esto es una novela que va leyendo, no sé. En todo caso, yo creo que el público de la novela histórica es más amplio porque nosotros estamos hablando, por ejemplo, la novela histórica como a lo que yo me refería, como para historiadores, pero para las personas que les gusta la historia, pero que no son necesariamente historiadores, Claro, y los libros de historia técnicos son sumamente latosos, eso es. entonces el público que tiene la novela historia es mucho más amplio. De hecho, tú mientras hablabas, yo recordé que acá yo tengo este libro de Quentin Darward, de Walter Scott. Yo, Sí, este libro es lo tengo hace muchos años, de hecho fue uno de los primeros que me leí cuando estaba recién aprendiendo a leer,
yo le atribuyo mucho a ese libro mi pasión un poco por el periodo medieval, ¿ya? Claro, Entonces, claro, porque está relacionado con el romanticismo, y esta idea épica de la Edad Media que después uno con los años ha ido depurando, pero que obviamente en la parte, como te decía, de llegada a la gente, obviamente que una novela histórica va a tener mucho más salida que un libro técnico para historiadores, que es un público mucho más reducido y específico. ¿Ya? totalmente. Además, hay una cosa, que el historiador, como dices tú, no lee, a ver, no va a leer novela histórica. El historiador no va a leer eso, seguramente. Hombre, puede leerlo en su rato libre, pero no va a leer eso. Pero ahí es donde, ahí tienes toda la razón. Es decir, lo importante es que la novela histórica va a ir a gente que no son profesionales de la historia. Y eso es a lo que me refiero yo. La gente Claro. ahí es la que capta esa idea que refleja la novela. Además le dice que es verdad, ¿no? Oye, aquí lo que digo es verdad, ¿eh? Que la reconquista fue así, ¿no? O que, tal. Bueno, pues entonces ellos se lo creen. Voy a dar lectura a algunos comentarios que están acá. Dayana dice, me parece muy interesante la consideración de una construcción de la memoria a través de la novela histórica. Sí. Tam- También tenemos a Sofi que dice, buenas tardes desde Lima, Perú. Me he unido tarde a la charla a causa de diferencia horaria. Pregunta entonces, ¿el discurso histórico español medieval se construye a partir del acervo novelístico? No, no, no. Pero lo que estaba ahora discutiendo con Jorge. A ver, el discurso de los grandes medievalistas, etcétera, no tiene nada que ver con la novela ni con nada de esto. Pero la gente que compra la novela, que suele ser, pues, bueno, voy a comprar una novela, un bestseller de estos, pues lo compras y lo lees. Ahí sí que para esa gente se configura la idea que refleja la novela, no para los historiadores profesionales. Los historiadores profesionales recurren a las fuentes, a las crónicas, a los documentos para reconstruir todo eso. Pero aún así, si quisiéramos estudiar este tema bajo un historiador profesional o bajo los historiadores profesionales, no encontraríamos un consenso, como he dicho, para muchos de estos temas, ¿no? La Reconquista, el reinado de Juan II, Pelayo, Covadonga, todo esto no encontraríamos un consenso, ¿eh? Es decir, la historia, hay acontecimientos que puede que existieran y puede que no, personajes puede que existieran y puede que no. Hay acontecimientos que existieron, por ejemplo, existió Alfonso II, Alfonso III, existieron, pero lo que no hay consenso es sobre qué significó el reinado de estos reyes, ¿no? Por tanto, tampoco la historia profesional ofrece o no debe de ofrecer un relato único, sino diferentes interpretaciones sobre un mismo hecho, ¿no? Muy bien. Pero en ningún caso la novela histórica es la constructora del relato medieval español. Ya. Acá tenemos a Ana Ortega, que ayer nos estuvo exponiendo sobre la sexualidad en la Castilla medieval. Nos pregunta, dice, fascinante tema, ¿hay estudios sobre si los lectores se dan cuenta de la ideología de los autores y de cómo afecta esto en lo que se cuenta en la novela? No, no, porque, a ver, este es un tema para historiadores, se dedican muy pocos historiadores, y los que lo hacen de literatura, más que nada, hacen un análisis del contexto de producción, de los elementos literarios, de las temáticas, etc. Entonces, eso no. O yo, a ver, yo no lo conozco, igual lo hay, yo no lo conozco. Es mejor esa respuesta. Claro. En todo caso, igual es un campo muy interesante en el cual se puede comenzar a... Por ejemplo, me llamó la atención de que cuando te pusiste la imagen de el autor del Reino del Norte, en la solapa tenía una cruz de la Orden de Santiago de Compostela. Sí. Sí, entonces me llamó la atención bastante eso. Dayana Rodríguez dice, ¿será
que desde el campo de la historia es válido analizar la representación histórica que se hace de algunos personajes en la novela histórica, dado que sería la idea de difundirla a partir de ellas en muchos lectores. Sí, eso es importante hacerlo, sí. Me parece importante abordar qué representación se hace de los diferentes personajes. Claro que sí, es importante. Y ahí te vas a ver con las dicotomías, el musulmán malo, el rey bueno, el rey traidor, o sea, todos tienen un papel muy claro, muy preestablecido. Donde hay más claroscuros, o sea, los personajes históricos son o blanco o negro, pero donde hay más claroscuros son en el personaje este de ficción. Los personajes de ficción, ahí mete claroscuros, pero en la parte histórica es blanco o negro. Antes de ir a la última pregunta también, para Sí. complementar un poco lo que estás comentando y lo que hemos debatido, yo creo que también es importante un poco y me he dado cuenta en mi experiencia aquí en la página, en eventos medievales y en diferentes cosas, ferias de ese tipo, hay un acercamiento también a la Edad Media en lo que es la novela histórica, pero la novela de tipo de vista fantástico, de corte fantástico medieval. Sí, 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 sí. Tolkien, Eso es, Narnia. eso es. Yo lo respeto bastante porque considero que es interesante la forma en que tienen para acercarse a la Edad Media, a pesar de que es con muchos elementos fantásticos, pero que al fin y al cabo les provoca interés y se acercan. De hecho, muchos de los seguidores que tenemos en la página pertenecen a agrupaciones de este tipo, sociedades Tolkien, etcétera. Y no sé qué opinas tú al respecto. Sí, es que eso me parece otro de los campos, por eso traigo aquí la palabra neomedievalismo, ¿no? Sí. A ver, Game of Thrones o Juego de Tronos, Vikings, Walking Dead, sí, todas estas series, Walking Dead, aunque no es medieval, es medievalizante, eh, representan una Edad Media fantástica, bueno, Vikings menos, que es necesario también abordar, estudiar y que ya se está haciendo, ¿no? Es decir, lo que yo estoy diciendo aquí no es nada extraño, ¿no? Hay un libro, lo tengo aquí, sobre Juego de Tronos, pero no un libro sobre Juego de Tronos hablando de los personajes y tal, no, un libro académico, un libro de análisis académico. A mí me parece que esa Edad Media fantástica está muchísimo más presente y sobre todo en otro de los planos que nos interesan o que interesan a esta nueva forma de hacer medievalismo, ¿no? Es en los videojuegos. En los Bien. videojuegos nos encontramos un poco con lo mismo, con esa idea de Edad Media fantástica, ¿no? Aparece un caballero y a lo mejor ese caballero hay uno que le dispara con una ametralladora, pero él va con una espada, con un escudo, tal, ¿no? Entonces se mezclan diferentes cosas. Bueno, hay un juego que vi el otro día, no me acuerdo cómo se llamaba, no me va a salir ahora, que él es un hombre que va avanzando bueno, y hay dragones, hay come cosas y tal. No representa estrictamente nada, pero es toda una serie de elementos medievales. Incluso el juego tiene un oscuro, este oscuro medieval, ¿no? Etcétera, ¿no? Es muy pertinente todo esto para estudiar, creo, ¿eh? Pero es una opinión, vamos. No. Sí. Ya, la última dice Sofi Segarra, dice, cierto, los actores arquetipos culturales provienen de las ficciones cinematográficas y televisivas. Pregunta, ¿sucedía así con las novelas históricas, pero a diferencia del discurso audiovisual únicamente son naturalizados por aquellos que los leen? Sí, a ver, yo creo que ahí lo que pasa que esos arquetipos se crean así, pero los de las novelas
yo creo que se fundan a partir del contexto y sobre todo de la ideología del propio autor, de lo que el autor quiere hacer con el personaje, ¿no? Y cómo lo diseñe. Y así, como dices, el lector los naturaliza como el autor quiere, ¿no? Es que hay una relación que no nos debemos olvidar, ¿no? Que es la del lector y del autor. El lector, cuando lee, crea, que esto es algo que está olvidado, ¿no? Es decir, el lector, cuando está leyendo, también está creando. Esa es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta. Ya, muy bien. Vamos finalizando entonces, Israel. Yo te Vale, agradezco bastante tu voluntad por participar en estas jornadas, por participar también en la página medial.cl con tus aportes, también en la revista. Muy agradecido de ti en realidad y también de este tremendo aporte que has hecho en estas jornadas por segunda vez que te has hecho presente. Ya te voy a hacer llegar a tu correo este humilde recuerdo virtual, digital, a modo de homenaje y agradecimiento también por haber participado en esta jornada, ¿ya? de Así acuerdo. que muchas gracias, te agradezco y estamos en contacto. De Estamos en acuerdo, muchas contacto. gracias a ti y a todos los presentes. Muchísimas gracias por las preguntas. Un saludo. Ya, entonces, antes de despedirnos, recordamos que volvemos con la 12ª sesión de estas jornadas. Nos vamos al mundo de la esgrima, escuela de esgrima alemana, el legado de Lev Steiner con Irán Meno, desde acá de Chile. Así que todos invitados entonces a las 3 de la tarde, hora Chile, recordar para sacar los cálculos, las personas que nos ven desde otros países, tener en consideración entonces eso. Ya, muchas gracias también, acá en los comentarios que estaba viendo, te agradecen y estamos en contacto entonces, querido Israel. Ya, Vale, vamos a despedirnos hasta de los luego. amigos del Facebook. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, nos Hasta vemos luego. entonces en un ratito más. Gracias.